Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a COMEDCOM aquí en Gijón, en el antiguo instituto. Hemos pasado 2 horas maravillosas en el salón de actos desde las escuelas creativas Vanguard, hablando de gamificación para educar en el arte. Y por supuesto estamos súper contentos de presentar nuestras escuelas y nuestra nueva ubicación, que estamos en Viesques. Hemos tenido una acogida por parte de las personas presentes con bastantes cuestiones y eso nos da ánimo para seguir innovando, mejorando y creando. Por tanto, un saludo. Que los niños al final, todo eso son estímulos auditivos, corporales, interesantes o no, pero les llegan. Porque un profe de danza, una profe de danza, no puede sentirse profe de matemáticas, profe de geometría o profe de inglés. Porque al final lo que se tiene que sentir es un acompañante de disciplina hacia los niños y un facilitador del aprendizaje integral. Pues ese es el espíritu, lo que yo expliqué en aquella tabla, muy sistemático, con todo expresado, con muchos colorines, con mucho estímulo visual y con la obligatoriedad de escribir a mano. Bien, de escribir tu nombre, escribir tus puntos, memorizar cuántos llevo, crear. Era muy importante el apartado de improvisación y espíritu creativo. Hay niñas que decían, no, yo no sé. Luego las dejabas y iban perdiendo el miedo. Si es necesario, cerramos los ojos. Nadie te va a mirar, pero vamos a dejarnos llevar por la música y vamos a ir creando. Entonces, si al final el estímulo visual es la que la coarta o le coarta a crear, que lo miren, porque odia que lo miren, todos cerramos los ojos. Over your eyes, magic ears. Y empezamos a crear desde los oídos mágicos y desde los ojos tapados. Entonces, todo eso es maravilloso, porque tú creas un ambiente mágico, pero al final no es magia, es creatividad, como decíamos antes, y es un espíritu de integración. Y bueno, decías, pues cuando empezamos, no es hereditaria, es que hay niños que son súper creativos, bueno, se nota que es hijo de la directora de arte, de la laboral, y que su padre es músico y su padre... No. Es que hay niños que, vale, el 30% van en los genes, pero el 70% es la crianza. Entonces esos niños están sometidos a un espíritu de familias creativas, que si un día llueve creativamente, van a encontrar una solución creativa y feliz para ese día. Y otros van a estar diciendo, pues hoy llueve, vaya desastre de día, vaya porra, se nos estropeó el día, pues a ver qué hacemos, pues me muero. Es decir, eso es la creatividad, porque como seres creativos que somos, emocionalmente hay que ser creativos. Y ese espíritu, quizás creador, co-creador de familia, co-creador de proyectos, si un padre y una madre lo tienen, por supuesto va a ir la crianza, va a ir el niño. O en los entornos a los que los sometas, donde creativamente encontramos soluciones cuando hay una perreta, cuando hay una niña que no se integra y que hay un niño que hay que ayudarlo a la fase de adaptación al aula, porque tenemos muchos alumnos de 2-3 años que ya no permitimos que el padre o la madre vengan a nuestros talleres. Entonces, pues claro, y a esos niños, pues imagínate, pues hoy nos hemos encontrado el caso de una niña que estaba feliz cuando oyó la voz de Belén por teléfono en el Manos Libres de su papá, porque voy a bailar, porque volvía a aquello. Pues lloró 6 meses. ¿Cuánto lloró? Yo decía, madre, pero el drama diario, o sea, era una cosa. Oye, pues cuando yo que venía a bailar en nuestra escuela, cuando venía con nosotras, fue como, voy a ir, es decir, y hace que nos ve desde esa niña es del 9 de marzo, desde el martes, ¿no? 9. Fíjate tú. Entonces, que lo que siembras queda. Y luego, aunque se vaya a otra escuela porque su familia se mueve del lugar, porque por algo decida que no quiere, que quiere una... Eso está ahí, y lo dejaste. Y entonces eso el niño está ahí dentro de ellos. Por tanto, nuestra nómina emocional y nuestro factor de dispersión ahí, de distribución, está bien claro. Capacidad creativa, pues yo creo que todo el tiempo, si los estimulamos, si les vamos a dar un entorno de equipo de espíritu creativo, unos profesores que sean totalmente aptos para la comunicación y el feedback creativo, vamos a crear un entorno adecuado a un estilo de vida que permita a estos niños pues, tener estos cerebros, ¿no? Estos cerebros racionales y creativos, estos cerebros bien conexionados, con las conexiones interhemisféricas bien establecidas, donde van a entender que el arte y la tecnología es lo mismo, donde van a entender que la matemática y la danza es lo mismo, donde van a entender que soy yo, y eso son palabras que se hacen y son cosas, pero yo soy una cosa, un ser que puede ser todo ello. Y es eso, no solo el arte de escribir bien, pintar bien o cocinar bien,
ser creativo, un ingeniero creativo es el que se las ingenia por la vida. ¿Cuánto ingeniero creativo nos vamos a encontrar dentro de unos meses en la calle? Hay muchos entes en muchas empresas de esta región. Por tanto, las escuelas creativas pueden ser un punto de encuentro para volver a generar una sociedad sana. Y es por lo que vamos a pelear nuestro proyecto a día de hoy, porque empezamos hablando de Escuela de Crecimiento Integral de 0,99 y cada vez vamos a ver que vamos a necesitar ayudarnos más unos a otros, a ver las soluciones creativas, a gestionar y controlar y regular las emociones que nos destrozan y nos comen, las que nos bloquean. Y que tenemos que seguir criando respetuosamente a nuestros niños, aunque estemos en ERTE y no tengamos en euro, y aunque se nos caiga encima todo y hasta que nos pille el COVID. El pensamiento tiene que ser divergente, por tanto, lo dije antes, un líder emocional, un líder creativo tiene que ser un ser integral, social, emprendedor y creativo. Y enseñémonos a hacer las cosas desde la posibilidad de se puede y no desde coartar y que todo sale ni para defensa. Y aprendemos de muchas maneras. Es que de verdad, yo digo, leer, yo cuánto hemos leído en nuestras carreras académicas, el 10% de lo que lees en un libro, lo que oyes un 20%, lo que ves en un gráfico, como estoy aquí estimulando gráficamente con diapos, un 30%, lo que os cuento y veis, estamos en 50%, pero si vosotros lo decís, lo que yo os estoy contando, os entra en un 70%, y si lo decís y lo hacéis y ejecutáis, ya estamos en un 90%. Por tanto, según Dale, la pirámide del aprendizaje debe de tener todos estos contenidos. Digamos, hagamos y permitamos que todos los estímulos nos entren y, por supuesto, practiquemos para intentar aprender, porque haciendo y deshaciendo y aprendiendo, no, pues he dicho, pues yo siempre digo desde el hacer. En mi caso particular, por mi forma de aprender y entender, yo os digo que en ingeniería, en las asignaturas técnicas, yo muchas demostraciones, muchos problemas. Yo iba con mi libro por la habitación, caminando y dando vueltas y contándomelo, una demostración matemática. Y mi madre dijo, tú venga a cuchillar 2 veces el parqué de la habitación, o sea, 5 horas en danza, y no te vale para estar sentada en una silla. Digo, no, es que yo, explicándolo, contándolo, leyéndolo, moviéndome, estoy como los peripatéticos, estoy asimilándolo, porque yo entendí que yo soy de aprender haciendo y contando, me lo cuento, lo hago y lo aprendo. Y yo lo aprendí así. Yo tenía 18 años, 19, cuando estaba estudiando la ingeniería, eran todos libros de demostraciones, no había de empollar nada, no había nada de empollar. Entonces, yo creo que el movimiento me ha acompañado en mi visión creativa de mí misma. Y el movimiento, cuando estoy en una fase, puedo estar muy quieta, moviéndome mentalmente y moviéndome mucho y estar quieta mentalmente. Al final es disociar nuestra mente y nuestro cuerpo y rodearte de un equipo que sepas que son espejos. O sea, yo lo que veo en Abelino no es Abelino, no es mi marido, o mi compañero de equipo, o el padre de mis hijos, es un espejo, porque yo lo que estoy viendo en él soy yo, o en Belén, o en Juan, yo estoy viendo eso, ¿no? Entonces, en el momento en que entendemos que lo que vemos es nuestro espejo, nos paramos un poquito. Párate un poquito, por favor, y reflexiona que lo estás armando. Pues eso es lo que intentamos hacer cuando nos conocemos. Y sobre todo, pues bueno, educador creativo, para poder ser capaz de establecer procesos de gamificación en el aula, pues se caracteriza por personalidad, no por su personalidad, sino por el interés hacia lo que hace. Para mí, yo creo que al final es que hasta lo que no me gusta me acaba gustando, no sé cómo acabo haciendo, y siempre tienes tus momentos de no tengo ganas. Por ejemplo, pues hay ocasiones en que estás en 1000 cosas y dices, madre, me comprometí a esto, ¿no? Pero es que las ganas las haces, tu actitud la creas, y es un hábito que luego dices, ostras, es que lo que mejor me pudo pasar en estas 2 horas es estar aquí, porque estoy reflexionando muchísimo sobre todo mi proyecto y me está dando mucha más fuerza para cosas que tengo que hacer la semana que viene, más como si dijéramos, matemáticas o tareas más que tienen que hacerse porque sí, porque van dentro del planning de obra, ¿no? Pero yo les estoy dando un para qué superior con esta reflexión en grupo. Y el espíritu para mantener elevada nuestra autoestima. Hay que aprender a tener estados energéticos de pico. Hay que conseguir tener anclajes emocionales con PNL y todo lo que es calibrarnos, anclarnos y tener determinados puntos de sé que esto me sirve para subir, me motiva. Como Pau Gasol sabemos, ¿no? Que tiene pues, esos movimientos, esos tics, esos que no son tics, o sea, que son anclajes que le llevan a la situación de visionar, visualizar. Y por todo lo que os dije es con una base emocional que debe de preceder a todo acto creativo. Entonces yo debo estar bien, en paz, para fluir y para crear y
razonar y diseñar lo que quiero, poner un papel en un programa para programar un determinado juego o para hacer lo que desee, debe de precederle esta base emocional mía, ese estado en que me conozco que estoy dando energía creativa. Y esto conlleva el logro de la motivación de los estudiantes, del equipo, de mí misma. Y oye, que el plan ABC, yo siempre dije que tengo todo el abecedario. Yo ya siempre lo dije, yo el abecedario entero lo voy a utilizar. Vamos a tener planes hasta el infinito y más allá, porque es verdad que fallan muchos. Y a día de hoy, con el 80% de incertidumbre, fallan muchos más. Todo será poco. Por tanto, con lo de esta diapo, de los post-it, de la creatividad fluye sin esfuerzo cuando estamos en paz. ¿Y qué puedo deciros? Pues eso. Somos facilitadores del disfrute. En nuestro día a día, tomándonos un café o una caña, somos facilitadores del disfrute en cualquier evento que vayamos, como profesionales de cualquier ámbito. Tenemos que generar creativamente entornos de crecimiento, tenemos que generar entornos de motivación y elevar nuestra autoestima, porque ya vendrá quien nos quiera pisar la autoestima y decirnos que lo que hacemos es una locura. Pero es que eso está guay, porque cuando te dicen es una locura, es que estás haciendo algo que no son capaces de entender o hacer o copiar de momento. Luego, cuando ya lo vean y te aplaudan y ya lo copien y lo apliquen, es maravilloso, porque tú ya estás en el siguiente paso, que estás creando lo siguiente, porque tú estás en otra onda ya. Pero bueno, cuando ves el logro y que funcionó, pues te da mucho factor de bienestar, ¿no? Que es lo que buscamos. Tenemos que ser el mejor estímulo para nuestra gente, para nuestro alumnado, que fluya, medir esos retos según este diagrama de reto talento de Chimenis. No sé pronunciar, no voy a decir, nunca lo sé pronunciar. ¿Tú sabes pronunciarlo, Abelín, no? Nada. Bueno, pues es que si alguien lo sabe, que lo lea bien, porque yo siempre lo digo de una manera. Chisemilagi, la creatividad, fluir, flow. Ese flow tiene que estar acorde en este diagrama el reto o el talento, ¿no? Entonces, si es un reto alto, el talento